Buenos días, estamos en Crónica Digital con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, con Florencia Lagos, comunicadora, ejerce la labor periodística también y los comentarios políticos y el análisis político y con una mirada internacional muy interesante. ¿Cómo están? Buenos días. Hola Omar, qué grato estar con el escritor y el poeta y con Florencia, por supuesto, para poder analizar esta dura situación que estamos viviendo. ¿Cómo estás, Florencia? Bien, todo bien, muchas gracias. Gracias por este espacio de análisis que es muy necesario después de los acontecimientos recientes en nuestro país y en el mundo también. Mira, yo quisiera iniciar este análisis, ¿no es cierto?, de la semana política. Nosotros hemos manejado durante casi todo este tiempo desde que hemos iniciado las conversaciones con Juan Andrés, yo te diría que más que tesis, porque tesis sería muy pretencioso, pero sí dos ideas fuerza, diría yo. La primera idea fuerza es que aquí estamos en un proceso de militarización de la política. Lo que nosotros hemos hablado, ¿no es cierto?, de la colombianización del espacio público en Chile. Y por tanto, de esta idea de que esta militarización que se produce en la Araucanía se extiende a toda la geografía nacional. Y eso ha sido un proceso lento, consecutivo y muy bien pensado y muy elaborado. Una segunda idea fuerza tiene que ver con esta dimensión colonial, que nosotros hemos dicho que la élite chilena es colonizada, es abusiva, es codiciosa, es cleptócrata y es genocida, como definiciones básicas. Y eso ha sido en los 200 de años de historia. Y entonces cuando uno parte de esas dos ideas fuerza, puede venir y establecer una mirada también desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los hechos puntuales. ¿Cuáles son los hechos puntuales? Los hechos puntuales, ¿cierto?, de que es que el 11 de marzo Piñera cumple un año más de gobierno. Le ha costado llegar a un año más de gobierno. Y lo hace de la peor forma y no hay posibilidad de que remonte, pese al proceso de vacunación, pese a que hay algunos pequeños índices económicos que hablan, ¿no es cierto?, de un cierto despegue. Pequeños índices, principalmente el tema del cobre. Pero sin embargo, la opinión ciudadana frente a su gobierno y frente a su administración sigue siendo no solamente negativa, sino que derechamente desastrosa. Segundo elemento, diría yo, está toda esta discusión, toda esta cuestión bastante simbólica, ¿no es cierto?, sobre el tema de Baquedano y sobre el tema de la plaza como espacio de disputa, insisto en el espacio de disputa simbólico, y también, ¿no es cierto?, como esta dimensión, ¿no es cierto?, de control social, de cómo llegamos a esta dimensión, ¿no es cierto?, de venir y dar una continuidad. Y esa continuidad también se aplica en el ámbito de la educación, es que vuelvan a clases, instálense en los colegios, o sea, una posición a rajatabla, ¿no es cierto?, de tratar de volver a esta normalidad. ¿Cómo ven ustedes esto? Florencia, adelante. Yo creo que yo tengo una tesis de que en Chile la dictadura nunca se acabó. Y mucha gente, cuando yo mencionaba esto, se escandalizaban y encontraban que yo estaba exagerando. Sin embargo, hoy día nos despertamos con que la tendencia en Twitter, por ejemplo, era la palabra dictadura. Justamente porque, en el fondo, esta manera de operar que Omar llamaba la criminalización o la militarización de la política,
yo considero que ha sido un modo operandi que se ha ido perfeccionando a lo largo de la historia de Chile desde la dictadura militar. Eso responde a un manual, está muy bien documentado en la doctrina del choque, y en ese manual señala, o sea, para instalar el modelo del capitalismo salvaje, la gente no lo va a aceptar por la vía democrática, va a haber que hacerlo de una manera forzada, a la fuerza, con un primer shock, con un primer trauma. Por eso la sangre, por eso los desaparecidos, por eso las torturas. Y luego, cuando queramos instalar el modelo y vayamos perfeccionando el modelo y la gente se quiera rebelar porque no lo va a resistir, así está documentado en el fondo, bajo la intelectualidad de Milton Friedman, volvemos a recordarles el trauma, como con un segundo choque. Y ahora nosotros vemos a las víctimas de trauma ocular, que son más de 600, hay presos políticos, ayer allanaron poblaciones estratégicas, esta es una lucha de clases. Ellos saben que en el fondo quienes van a la plaza religiosamente todos los viernes a expresar su descontento porque no tienen nada que perder, porque ya lo han perdido todo, como es la gran, no tenemos, no han quitado tanto que no han quitado hasta el miedo, la gran consigna que trasciende desde 2019 hasta hoy, son las gentes de los barrios populares, la gente que come en las ollas comunes, esas son las personas que se movilizan hoy, porque son las personas que realmente están en el límite y de hecho allanaron un comedor popular, una escuela popular, detuvieron niños, niñas de una manera violenta, igual que en dictadura militar, y tiene que ver con, o sea, hoy nos gobiernan los civiles de la dictadura militar, los que nunca han sido juzgados. Ahí están de presidente, ya fueron ministros, pero siguen asesorando, como el primo de Piñera, Chadwick, que él ya casi tiene una constitución redactada a priori, antes de que sean las elecciones incluso. Entonces yo creo que es el momento de articular, apoyar, denunciar, pero sobre todo estar del lado de quienes están exigiendo en las calles, están luchando contra una fuerza represiva que es abismal. Además, ¿por qué toman esta posición el gobierno que la han tomado desde que comenzó el mandato de Sebastián Piñera? Recordemos el aula segura y todo, la criminalización de los movimientos estudiantiles también durante su mandato, en su primera etapa, porque ellos saben que se puede venir un gran segundo estallido social. Yo sostengo también esa tesis. La gente realmente está desesperada y el día lunes del 8 de marzo, el Día de la Mujer, muchas mujeres se movilizaron alrededor de todo el territorio nacional y la represión fue brutal aquí en la Plaza de la Dignidad. Nosotros estuvimos hasta tarde vigilando qué pasaba y hasta muy tarde se quedaron muchas mujeres tratando como de, en el fondo, y ahí vuelvo a la última, al último tema que señala Omar, que es súper importante, el tema de lo simbólico, de la captura del territorio, de lo cultural, de la subjetividad popular, de la construcción, de la identidad que ha hecho este movimiento popular, porque el movimiento popular de las mujeres el día lunes partió como un movimiento cultural, eran expresiones de cultura, de arte, de expresión popular, y eso fue lo que ellos están criminalizando y reprimiendo, porque saben que en el fondo, a la vez que este pueblo recupera su identidad, recupera, y digo recupera porque había una construcción de identidad en la unidad popular que fue un proyecto que, como muchas veces Juan Andrés ha señalado en su escrito, inconcluso pero no derrotado, y ahora lo vemos. La figura que más se levantaba en las protestas de Allende, la reivindicación de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Gladys Marín. Entonces creo que ello es una lucha de clase, una disputa simbólica. Esto que vemos materializado con el tema de la estatua de Baquedano tiene mucho que ver con qué nos representa, qué no nos representa, que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a yo, me siento parte de este pueblo, qué queremos escribir, qué queremos plasmar desde nuestra identidad y también en la nueva Carta Magna. Entonces ese terreno llano que se ve ahora en la Plaza de la Dignidad, ese es el terreno llano que yo creo que quisiera toda esta gran movilización, este gran descontento popular, poder redactar esa nueva constitución y aún los mecanismos que enmarcan
este sistema, no permiten que sea un proyecto, un espacio realmente democrático de convergencia que pueda recoger realmente y que pueda transformar las estructuras de este sistema, porque está muy blindado. Eso es lo que yo puedo decir con respecto a lo que refería Omar. Juan Andrés. Sí, Omar, mira, en la línea de lo que ha hecho Florencia y lo que tú planteaste, yo creo que es re importante que quede súper claro, blanco sobre negro, como decía un gran comunista, Jorge Insunza Becker, tiene que ver con la dialéctica de la certeza, de la verdad, no de las relativizaciones. Yo creo que efectivamente en Chile existe un plan estratégico, lo ha señalado Florencia, lo señalaste tú. Hay que tener presente que ya en el primer gobierno, antes de Septo Espina, a Colombia, cuando Uribe era presidente, Uribe es un genocida, Uribe hasta en tribunales de Estados Unidos es acusado de violación a derechos humanos y de genocidio, además de estar no vinculado, es un narcotraficante, no es que esté vinculado, es parte de un cartel, porque esa es la realidad. Ahora, digo esto porque Piñera en esa reunión, en ese viaje, se trajo entera el diseño de lo que ellos llamaban doctrina de la defensa democrática, que en realidad es lo que señala Florencia, es la doctrina de la militarización. Y ya en ese tiempo empezaron la ofensiva para militarizar los territorios de nuestro primer... Incluso hubieron personas detenidas, me recuerdo, porque las acusaron de estar vinculadas a la FARC. Todo esto no les resultó porque tempranamente la Corte Suprema de Colombia, luego que Uribe ordena bombardear Ecuador y los campamentos de la FARC, en donde se estaba realizando el diálogo por la paz, a donde llegaban representantes del propio gobierno colombiano, del gobierno argentino en ese momento, Néstor Kirchner, del gobierno de Brasil en ese momento. Uribe bombardea y mata al comandante de la FARC y otros guerrilleros, pero mata al comandante de la FARC que estaba a cargo de ese diálogo. O sea, lo que hace donde se hacía el diálogo. Pero el diálogo no paró y siguió adelante y se instaló en Colombia. ¿Pero por qué digo esto? Porque este es un plan estratégico de los norteamericanos para militarizar el Cono Sur. Y lo han buscado de distintas maneras. Esto que hizo Piñera con Espina y con Alamán no le resultó, pero ahora tiene todas las características que ustedes han mencionado. Es una militarización, es una involucración directa de la Armada. Hay información fidedigna respecto a esto, de la Armada, que ha georreferenciado todo el territorio mapuche, que con el apoyo del Mossad de Israel, que con la técnica de disparar a los ojos, que bien decía Florencia, es una técnica para generar terrorismo, terror. Pero una técnica israelí contra palestinos, incluidos niñas y niños que protestan en la franja diseñada. Y la están aplicando aquí. Pero también Piñera y Alamán y Espina se trajeron todo el plan de militarizar, de involucrar Fuerzas Armadas, para, yo diría, generar una lógica de control social en todo el país. Y es lo que está ocurriendo en este momento en Chile. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Villa Francia también de alguna manera ocurrió en Peñalolén, ocurrió en Macul, ha ocurrido en Antofagasta, ha ocurrido en Iquique, ha ocurrido en la zona sur. Es decir, estamos frente a un plan completo de militarización y de control social, que además involucra fortalecimiento legal, porque hay proyectos cursando, del negocio de las AFP, de la ISAPRE, fortalecimiento legal de la privatización de FONASA, proyecto que está ahí, que incluso yo discrepo de muchas cosas con el senador Girardi, pero él el otro día en una conferencia de prensa muy exaltado, calificó este proyecto como la privatización de FONASA, ¿no? Entonces está el sistema de salud, está el sistema de previsión, el negocio. Hay otros proyectos en curso
Y todo esto al estilo Pinochet para resguardar el gran negocio, el control de más del 75% de la economía por parte de los grandes familias ricachonas que existen en este país, que no son más de 10, que además son las dueñas y los dueños de los grandes canales de televisión, el Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, CNN en Chile, en fin. Estamos frente a una contraofensiva, un plan estratégico de la reacción. A mí, ¿qué me llama la atención de este proceso? La actitud con político, es decir, lo que es la concertación. Y creo que es súper complicado esto, porque ellos están apuntando en el fondo a disputarle a la derecha en el patio trasero para ganar las elecciones, para generar el gran descontento social en Chile. Y esa es la concertación. Y por eso es que yo creo que de alguna u otra manera ellos buscan omitirse, en algunos momentos dialogar, en fin, en algunos momentos sacan la voz y no puede ser, los excesos, hablan de excesos, no hablan de un plan represivo ni de todas estas características que menciono. Y por otra parte está este pueblo tan golpeado, tan sacrificado, pero que resiste, y que día y hora que pasa, cada vez más se generaliza esta resistencia. Y yo creo que efectivamente se produce una agudización de la lucha de clase, efectivamente, en donde el campo popular, el campo sociopolítico del mundo popular, del pueblo chileno, se sigue rearticulando de una manera cada vez más intensa. Y desde ese punto de vista, yo diría, las definiciones que vienen van a ser muy profundas. Yo pregunto, ¿los altos mandos de las Fuerzas Armadas van a volver a hacer lo que han hecho durante toda la historia de Chile, que es matar al pueblo? ¿Lo van a volver a hacer? ¿Se van a poner del lado de los que hicieron la fiestecita ahí en el matrimonio en el campo oriente de la Católica? Y que salen todos lados y salen bailando, un grupo de élite, que a lo más le van a cobrar una amonestación que no le hace ni cosquilla en su bolsillo. En los mismos momentos en que la policía militarizada trata de arrasar con un comedor popular en Villa Francia y trata de arrasar en otras poblaciones también. Yo de verdad creo de que en este momento las fuerzas militares, incluida la policía militarizada, están siendo direccionadas estratégicamente a volver a cumplir el rol de represores y de masacradores del pueblo. Y eso es lo que el mundo internacional tiene que observar. Y eso es lo que los distintos sectores políticos de este país también tienen que observar, porque efectivamente el pueblo chileno cansado, agotado de un modo de vida, dijo no más. Dijo no más. Y yo creo que su heroicidad está expresada en la voz de Luisa Toledo, ayer en la tarde en Villa Francia, y de su compañero de la vida, una pareja de seres humanos que han vivido el dolor terrible de perder por el asesinato a sus hijos, y que sin embargo tienen el coraje de seguir adelante y luchar. Y ayer esa mujer de nuevo levantó la voz para decir lo que es una certeza absoluta. Una certeza absoluta. Una vez más, decía Luisa, reprimen en contra del pueblo porque el pueblo se organiza. Y en eso Florencia tiene razón, porque el pueblo se organiza, y eso es lo que están tratando de destruir. Yo creo que estamos viviendo momentos muy intensos. En ese contexto yo visualizo las elecciones que vienen. Y mira, les comparto una, entre comillas, anécdota a propósito de nuestra gran Gladys Marín. Yo me recuerdo que en una conversación que ella tuvo con la gran cientista política Marta Hanecker, Marta quedó muy sorprendida porque le pregunta a Gladys, Gladys le dice, a ver, yo como cientista política, como investigadora, me gustaría conocer tu opinión, esto en los 90, a comienzos de los 90, por ahí por 96, me gustaría saber tu opinión respecto de cómo caracterizarías tú el sistema político chileno, el sistema... Y Gladys dice algo que a mí me dejó muy en la reflexión.
le dice, mira, sabes, Marta, yo no puedo definir a Chile como un Estado democrático porque no lo es. Porque no lo es. Esta es una transición pactada que tiene mucho de la continuidad, o literalmente las palabras que usó, que tiene mucho de contener la lucha popular de los 80, de desagregar al pueblo, de fragmentarlo, y que genera el espejismo de ser democrático. Y me acuerdo que Marta Haneke quedó muy sorprendida, porque ella pensaba que Gladys le iba a decir algo muy distinto. Probablemente algo así como, bueno, esto es una democracia representativa, con límites, pero en fin. ¿Por qué comento esto? Porque yo creo que uno de los grandes debates, en parte de la izquierda, particularmente la renovada, la que tomó no la socialdemocracia, sino que la que se subió arriba del caballo del fin de la historia y que aquí lo que queda es puro reformar el capitalismo y ya, se acabó todo. Dejó el socialismo, dejó el Estado nacional fuerte, la independencia, la soberanía, la integración, dejó todo eso. Son los gobiernos como Lagos, como Frei Ruiz Tagle, incluso el primero de Michelle Bachelet, que lo que hacen es profundizar concesiones, en fin, generar algunas reformas. Pero digo esto porque creo que ahí está un tema de fondo en este momento. O sea, cuando nosotros hablamos, cuando Omar, cuando Florencia, yo mismo hablamos de que en Chile no existe un Estado democrático, no es por capricho decir, entonces hay que irse poco menos que a las armas. No, cuidado, no usemos las caricaturas. Porque lo que ocurre es que cuando se dice que no hay un Estado democrático, es para signar claramente el poder elitista de dos sectores que imbricaron una forma de transición a la cual le dieron el nombre de democracia final, con algunas reformas, con mejoramientos, pero democracia final. Hay que tener presente que fue la lucha popular, el estallido y las movilizaciones antes del 2011 las que le dieron carne viva al proceso hacia la nueva constitución. Y bien recordábamos el otro día que, claro, el Partido Comunista ya a finales de los 80 luchaba por una nueva constitución, porque nos dábamos cuenta de este tema que después, en su conversación con Marta Haneke, Gladys señalaba con toda claridad. Yo me quedo ahí porque digo, en ese sentido, está bien, entiendo de que el cambio al sistema binominal es una gran conquista, genera una pluralidad mayor, pero ojo que en este momento, a propósito del plan que tiene la oligarquía, van por la pequeña reforma al sistema electoral para transformar de nuevo el sistema electoral en un sistema binominal. Recuerden el otro día lo que dijo Piñera y lo que dijo uno de sus ministros. Aquí no puede ser de que parlamentarias o parlamentarios que sacan así un poquito de votos sigan decidiendo lo que ocurre en el Parlamento. Entonces, digo esto porque creo de que en medio de esta disputa tan profunda, la caracterización objetiva de lo que es el Estado chileno es muy importante para poder visualizar las correlaciones de fuerza y el rumbo que tenemos que tomar en esta lucha tan profunda y tan aguda. A mí me parece que en esto que ustedes plantean se da también una contradicción muy fuerte que tiene que ver con toda esta eclosión social, con toda esta situación, ¿no es cierto?, que por cierto también ha ido, entre comillas, digo entre comillas, en declive producto de la misma situación de la pandemia, producto de esta misma instalación o esta militarización, este control, lo que no significa que no haya un espacio de resistencia. Sin embargo, no, yo diría que distinto a lo que ocurría entre el 18 de octubre y más o menos hasta enero, febrero, ¿no es cierto?, del 20, en el sentido de que el control político, la agenda política, no estaba en la moneda, sino que estaba en otro lugar, en otro espacio. Hoy día la agenda política, sin embargo, si bien es cierto, tampoco está necesariamente en la moneda, sino que lo que está ocurriendo acá es la articulación de los poderes fácticos, en donde, ¿qué es lo que están haciendo? Están, ¿no es cierto?, tratando de ocupar los espacios en la Corte Suprema, están tratando de ocupar ciertos espacios
en otros lugares donde se toman una serie de decisiones que no pasan ni se ven afectados por un cambio de gobierno e incluso por un cambio constitucional. Y desde donde pueden venir y no solamente ejercer presión, sino que además de eso también resguardar los propios intereses de esta élite. Yo veo que aquí se está, a partir de esta opacidad, se está dando esta dimensión, ¿no es cierto?, de copar espacios clave en el ámbito de ciertas decisiones. Y eso tiene que ver con los tribunales, y eso tiene que ver con ciertos espacios económicos, y eso tiene que ver con ciertos proyectos de ley también, como lo señala Juan Andrés. Y creo que ahí es donde hoy día se da esta gran contradicción en que lo que puede ocurrir en abril no lo tenemos claro, no sabemos, hay algunos indicios, pero nada realmente concreto, porque no se sabe primero cuánta gente va a ir a votar, segundo, porque el nivel de decisión es tan amplio. Lo que sí hay, yo creo, como fenómeno, pero para América Latina, diría yo, es que el impacto de los independientes puede generar un espacio de transformación que no se sabe hacia dónde va. Es lo que en Sputnik llaman, ¿no?, el fenómeno Bukele, ¿no?, que puede afectar en otros sectores de América Latina y principalmente en estas elecciones. Entonces, eso. ¿Cómo ven ustedes eso? Lo del fenómeno de los independientes, Sí, ¿dices el tú? fenómeno de lo independiente y cómo ven, porque fíjate que, Florencia, yo creo que también a nivel internacional aquí lo que ocurre es que la política chilena todavía está muy en el ámbito del consenso de Washington, principalmente la élite, de un consenso que ya no existe. Entonces es muy complejo venir y pretender hacer un esquema, una arquitectura política de una situación que ya no tiene cabida. Porque en el fondo los partidos binominales apuntan a eso, ¿no? A esa estructura en donde no hay ninguna transformación de ningún tipo, sino que hay una repetición y una administración, en este caso del modelo neoliberal, que es el consenso de Washington. O sea, eso en los 90 tenía un asidero de realidad, un asidero histórico. Hoy día ese asidero histórico no existe. Hoy día el consenso de Washington no existe. Y el que lo quiera replicar, yo no sé qué es lo que está viendo. Yo creo que tiene que ver en realidad con lo que pasa es que el sistema, el capitalismo es como una serpiente que se cambia de piel según la necesidad, la coyuntura que le toca vivir se amolda, se adecua, y el sistema este de democracia representativa en realidad no le da mucha cabida a los independientes, ninguna. Están como bien definidos los márgenes de participación y para eso tiene que estar dentro del sistema de la arquitectura, de los partidos. Cada partido obviamente tiene su cuota de poder dentro de ese sistema y tiene que hacer alianza, o sea, creo que ir modificar ese sistema de democracia representativa, que es lo que quizás, que es lo que yo creo que demanda la mayoría de las y los chilenos, hacia avanzar hacia un sistema de democracia participativa, implica también de transformar las estructuras. Y eso tendría que quedar plasmado en el nuevo modelo que quisiéramos de sociedad en esta nueva constitución, pero es lo que yo creo que es imposible de hacer porque está muy bien diseñado para que eso no ocurra. No se pueden discutir los tratados internacionales. Si no se pueden discutir los tratados internacionales, poco y nada se puede hacer con la nacionalización de los recursos naturales, poco y nada se puede hacer con transformar el sistema de pensiones en un sistema realmente, más que de administración, sino que como de un sistema solidario, un sistema justo, que realmente sea de las y los trabajadores. El dinero de esas pensiones está en la banca internacional, tampoco se podría discutir ese tema.
está el tema también de los 2/3, que en síntesis es la capacidad que tiene una minoría de vetar a una mayoría. Entonces, realmente creo que todavía queda, como decía, señalaban, igual el comunicado del último Congreso del Partido Comunista, como señalaba, todo lo va a definir en la capacidad que tengan de permear esta convención los movimientos populares, que sin duda, a pesar de esta fuerte represión, se siguen articulando, se siguen manifestando. Hay un descontento general, porque cuando hay muchos grupos pequeños dentro de una sociedad pulsando es porque hay un malestar general que sin duda va a desembocar, creo yo, en un nuevo estallido, porque no creo que el pueblo chileno, o sea, si algo adquirió el pueblo chileno fue la conciencia de que esto es un modelo que no se quiere, y esa conciencia es irreversible. Quizás aún hay que preguntarse qué es lo que se quiere, cuál va a ser la nueva propuesta, pero ese despertar, entonces no creo que la gente aguante mucho más esta situación. Juan Andrés, última intervención y Sí, vamos cerrando. yo creo más que, sí, yo creo, Omar, que fenómeno casi mundial. A mí la impresión que me queda a propósito de Marx y su proyección del capitalismo salvaje y la mundialización del capital, además escrita en un texto muy importante, yo creo que se está produciendo en el planeta una situación de rebelión, de descontento creciente de los pueblos sometidos a situaciones extremas. Yo lo ubicaría el periodo de la Segunda Guerra Mundial en adelante, un breve periodo, y luego la mundialización, la caída de la URSS, de la Unión Soviética, donde primó, desde el punto de vista de la teoría temprana, posmodernista, el fin de la historia, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo diría, hoy día aparece esto, y creo que es tan fuerte y tan intenso en Chile como lo es en Bolivia, donde el pueblo resistió, incluida masacres por parte de esta señora, que ahora aquí los mismos que hicieron el golpe de Estado en Chile y avalaron el golpe de Estado también, hoy día la defiende como si fuera presidenta no sé qué cosa. Y ella encabezó un golpe de Estado apoyado por los norteamericanos. La hija de Trump estuvo en Bolivia. Hubieron generales norteamericanos de la CIA metidos completamente. Mataron centenares de personas en la represión. Y el pueblo boliviano resistió, defendió, impuso elecciones y las ganó incluso mucho más alto que las anteriores. Esa es la situación de Bolivia. Pero lo que quiero marcar es que el pueblo simplemente, ustedes recuerdan, el pueblo venezolano también salió y resistió. Y sabiamente la primera movilización y la lucha en la calle del pueblo venezolano, estimulada también por las Fuerzas Armadas venezolanas, que empezaron a generar asambleas en todos los, restituir a Chávez en el Palacio de Gobierno. Eso aquí no ni lo mencionan, pero así fue. Y eso implicó que los generales golpistas, que eran un grupo, no más de 5, quedaron en absoluta minoría al interior de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, porque las asambleas eran reales. Y se hicieron en todos los regimientos de Venezuela. Mientras eso ocurría, el pueblo se iba hacia los grandes canales internacionales de la comunicación en Venezuela. Y eso generó una situación que derivó en que Chávez volvió en gloria y majestad popular al gobierno. O sea, yo lo que quiero decir, intentando la militarización, están intentando la criminalización, están intentando la represión y la miseria, porque yo no tengo duda que este plan último bajo pandemia tiene que ver también con esto. Creo que la respuesta popular
va a ser muy categórica, muy profunda y todavía más masiva que antes. Más masiva que antes. Yo espero que los que somos de izquierda estemos a la altura del momento. Un medio desafío. Ojalá que en expresiones políticas que dicen que están a favor de los intereses del pueblo, se den cuenta de lo que está cursando y lo que realmente está pasando en el país. Y no cometan el tremendo y estratégico error que cometieron cuando se fueron a sentar con el gobierno y firmaron el acuerdo nacional. Porque eso fue. Yo estoy de acuerdo y cierro con esto, Mar, Florencia, que efectivamente, si el pueblo chileno, que está muy a la guaite, como decimos en Chile, empieza a captar que el proceso constituyente se lo están robando, hasta ahí va a llegar ese proceso porque no va a tener legitimidad. Bueno, Juan Andrés, Florencia, agradecerles a ustedes el tiempo, la reflexión, el espacio, enviar un saludo, ¿no es cierto?, a Iván, al Café Crónica Digital, invitarlos a que vayan, a que disfruten, dentro de lo que se puede hoy día. Y eso pues, agradecer. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.